Buenas tardes a todos. Nos reencontramos un año más en el ciclo de seminario de la Sociedad Española de Aterosclerosis que organizamos, en este caso, desde el Grupo de Trabajo de Biología Vascular. Como siempre, queremos agradecer el apoyo que la SEA viene manteniendo a esta actividad que nos permite, entre otras cosas, conocernos mejor y conocer la actividad de los diferentes grupos que conforman nuestro grupo de trabajo. En este caso vamos a tener a dos panelistas, la doctora María Galán y la doctora Herminia González, que nos van a hablar de temas que están desarrollando en este momento. Yo presentaré a la doctora Galán, pero antes de nada recordar a los que estáis conectados que podéis plantear las preguntas conforme se os ocurran a lo largo de la charla, pero que éstas se contestarán al final de ambas presentaciones de manera conjunta. Y sin más preámbulos, pues presento a la primera, a la doctora María Galán. Decir que la doctora Galán se doctoró en 2009 por la Universidad Complutense, desarrolló su formación postdoctoral primero en la Universidad Autónoma y posteriormente en el laboratorio del doctor Matrougui, no sé si lo digo bien, en Estados Unidos, para reincorporarse en 2013 con un contrato Sara Borrell y en 2016 obtuvo un contrato Miguel de Servet en el Instituto de Recerca del Hospital de San Pau. Actualmente desarrolla su actividad en la Universidad Rey Juan Carlos y a lo largo de su carrera pues, ha desarrollado diferentes actividades relacionadas con diabetes, hipertensión, remodelado cardiovascular, diferentes aspectos. Más recientemente, quizás en los mecanismos implicados en el aneurisma de aorta. De hecho, de esto es precisamente de lo que nos hablará hoy, ya que su charla lleva por título La disfunción mitocondrial como diana terapéutica para el tratamiento del aneurisma de aorta. María, cuando quieras. Vale, comparto pantalla. Buenas tardes a todos. Vale, vamos a ver. Perdón. Vale, bueno, antes de nada, buenas tardes a todos y muchas gracias a Pepe Martínez y a Luis Blanco por invitarme y a la Sociedad Española de Arteriosclerosis por invitarme a participar de esta ronda de seminarios de biología vascular, ¿vale? Bueno, Pepe Martínez ya me ha presentado y ha dicho el título de mi charla, con lo cual voy a proceder a empezar con la misma, ¿vale? Brevemente voy a introducir, voy a decir voy a contar un poco qué es el aneurisma de aorta, que es una dilatación focal del 50% mayor de lo que es el diámetro normal de la aorta. Hay muchos tipos de aneurisma de aorta, porque claro, la aorta es la principal arteria del cuerpo y es muy larga. El principal tipo y el más frecuente es el aneurisma de aorta abdominal, pero también está el aneurisma de aorta torácico. Y el aneurisma de aorta torácico puede ocurrir a nivel de la aorta descendente, ¿vale? O a nivel de la aorta ascendente e incluso de la raíz aórtica. Hay que distinguir el aneurisma de aorta abdominal de los aneurismas de aorta torácicos porque tienen una etiología muy diferente, ¿vale? Los aneurismas de aorta torácicos son también menos frecuentes que el aneurisma de aorta abdominal o AAA y todos en conjunto suponen la 15ª causa de muerte en individuos mayores de 55 años en el mundo. Como he dicho, en esta charla me voy a centrar en aproximaciones terapéuticas para tratar el aneurisma de aorta abdominal, ¿vale? Como he dicho anteriormente, es una dilatación focal a nivel de la arteria abdominal, sobre todo en su mayoría a nivel de la aorta infrarrenal, aunque también puede ocurrir en la parte suprarrenal, aunque en un menor porcentaje de pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que ocurre es una dilatación focal de la aorta porque hay un debilitamiento del aparato progresivo y esto da lugar a esta alteración, ¿vale? El rasgo más grave de esta enfermedad es su ruptura, que puede resultar letal en un 80 y un 90% de los casos en el individuo. Es una enfermedad que es progresiva y reversible y que se da con una degeneración de la cabeza aórtica, que como he dicho se va debilitando, ¿vale? Hasta que llega a romperse. La prevalencia está en torno al 4,8% en hombres mayores de 65 años y en mujeres en torno al 1%, es mucho menor en mujeres. Y lo grave de esta enfermedad, aparte de la ruptura de la aorta, claro, es que es asintomática, es una enfermedad silente, ¿vale? Entonces, normalmente se diagnostica
por un screening, ¿vale? En personas mayores de 65 años o accidentalmente por una ecografía a nivel abdominal. Los factores de riesgo de esta enfermedad pues son principalmente el sedumbre, el sexo masculino, ¿vale? El tabaquismo, el envejecimiento, porque es una enfermedad asociada al envejecimiento, en el caso del AAA, ¿vale? Al contrario que es aneurisma de aorta torácico, que no está asociado al envejecimiento. La hipertensión también es otro factor de riesgo, no solo para desarrollar aneurisma, sino también para la ruptura del aneurisma. Y en un porcentaje de pacientes con AAA, tener antecedentes familiares de aneurisma en la familia, en familiares directos, también es un factor de riesgo. ¿Bien? Entonces, el aneurisma se considera aneurisma cuando la dilatación de la aorta a nivel abdominal es mayor de 3 centímetros, ¿vale? Y el principal marcador que se utiliza para el seguimiento del aneurisma de aorta abdominal pues es el diámetro aórtico. De tal manera que a medida que progresa la enfermedad y cuando alcanza los 5 centímetros o más de 5 centímetros, pues ya se decide intervenir. Y la única terapia que hoy día se dispone, la que se dispone es pues la cirugía de reparación, sea a nivel endovascular, ¿vale? Cirugía endovascular o cirugía abierta. Pero ¿qué pasa? El diámetro aórtico no es un buen marcador de riesgo de ruptura, con lo cual hoy día se acepta más lo que es el índice aórtico, que es el ratio entre el diámetro de la aorta, diámetro máximo de la aorta, y lo que es el área de la superficie del individuo, ¿vale? Así, en mujeres que el diámetro basal de la aorta es menor que en hombres, pues el marcador del índice aórtico es mucho más fiable que lo que es el diámetro de la aorta. Entonces, como he dicho anteriormente, es una enfermedad silente y es una enfermedad progresiva y degenerativa para la cual no hay terapias farmacológicas, no hay terapias actuales que nos permitan limitar o reducir el desarrollo de esta enfermedad, ¿vale? Entonces, nuestro grupo, nosotros estamos estudiando potenciales dianas terapéuticas y para ello pues hay que conocer los mecanismos patológicos subyacentes a lo que es la formación del aneurisma a nivel de la pared arterial. En la parte superior de esta diapositiva, pues podéis ver la composición, la estructura de la pared arterial de la aorta, está la túnica media, la sintotial en la túnica media, con las células musculares lisas y las láminas de elastina, y la túnica adventicia, donde están los fibroblastos adventiciales, ¿vale? Y colágeno, ¿de acuerdo? Y el vasovasor. En la parte inferior podéis ver lo que ocurre a nivel de la pared de la aorta en el caso del aneurisma, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues veis que aquí hay un infiltrado masivo de células inflamatorias que secretan metaloproteinasas que degradan la matriz extracelular, en este caso de la capa media, las láminas de elastina, rompe y la degradan, se genera una concentración de especies reactivas de oxígeno, ¿vale? Y se incrementa la deposición de colágeno a partir de la capa adventicia. Y todos estos mecanismos dan lugar, elicitan, ¿vale? Mecanismos apoptóticos que hacen que se pierda gran cantidad de células musculares lisas de la pared media. Y todo esto en conjunto, todos estos mecanismos patológicos, hacen que se dilite la pared de la aorta y se genere el aneurisma. Estos mecanismos patológicos, en nuestro grupo, pues los hemos puesto de manifiesto mediante tinciones de histología básica en el aneurisma de aorta abdominal humano, mediante tricómico de Mason, tinción de orceína que tenía láminas de elastina y rojo sirio que tenía el colágeno, ¿vale? Podéis ver cómo en la pared del AAA de un paciente versus el donante sano, pues hay diferencias a nivel de deposición de colágeno y de la estructura. Se ve la desestructuración en el AAA, se ve la degradación de las láminas de elastina y la ruptura en comparación con el donante sano, ¿vale? Y se ve el incremento de deposición de colágeno en comparación también con el donante sano. Respecto al infiltrado inflamatorio, con el mecanismo patológico, pues, también en nuestras muestras de pacientes, pues hemos comprobado que hay a nivel de la capa media un infiltrado masivo de linfocitos CD3, linfocitos T, con CD3, perdón, y linfocitos B marcados con CD19. ¿Vale? Esto a nivel de la capa media, que en comparación con el donante, pues podéis ver que es una infiltración masiva de células inmunes.
Igualmente de macrófagos, macrófagos M1 y macrófagos M2, ¿vale? A nivel de la capa media se ve la alta concentración de macrófagos respecto a la capa media en el caso de donantes sanos. Y finalmente, apoptosis, marcadores de apoptosis. También podemos ver aquí en esta diapositiva pues, marcadores de apoptosis, tales como caspasa cliveada, CHOP y marcaje mediante túnel, como en la capa media, pues están aumentados, ¿vale? Respecto a la capa media de los donantes, que como veis no aparecen estos marcadores, esta atención, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro grupo, desde hace tiempo, por resultados premios en otras enfermedades vasculares, ¿vale? Y por resultados que hemos tenido a lo largo de los años, y pensamos que subyacentes a estos mecanismos patológicos que se dan a nivel de la pared de la aorta, ¿vale? Hay mecanismos patológicos moleculares a nivel de las células musculares lisas, de las células endoteliales, ¿vale? Como son una activación crónica del estrés del retículo endoplasmático y una disfunción mitocondrial. Y cómo la interconexión de estos dos orgánulos, ¿vale? Y su conexión con la generación del estrés oxidativo, ¿vale? En conjunto van a elicitar, van a activar mecanismos proapoptóticos, ¿vale? Que van a dar lugar a la muerte celular de células de la capa media y otros tipos celulares a nivel de la pared del triple A, ¿vale? A nivel de la aorta. Entonces, voy a explicar brevemente de qué va el estrés retículo endoplasmático y la disfunción mitocondrial, empezando con el estrés retículo endoplasmático. Cuando se acumula una serie de proteínas mal plegadas, se desencadena este estrés, ¿vale? Y entonces se activa la respuesta a proteínas mal plegadas, o UPR, Unfolding Protein Response, en inglés Unfolding Protein Response, ¿vale? Entonces son 3 cascadas de señalización paralelas e independientes que van encaminadas a aumentar, primero, la capacidad de plegamiento del retículo endoplasmático a través de la acción de PDI y ERO1, ¿vale? Van a elicitar, van a forzar el plegamiento de esas proteínas mal plegadas y también la degradación de proteínas mal plegadas. Y esto va encaminado a restaurar la homeostasis celular, ¿vale? Y a supervivencia. Pero cuando este estrés se prolonga en el tiempo, se van a activar mecanismos de autofagia y de apoptosis, ¿vale? Y proinflamatorios, y eso pues da lugar a las patologías, bueno, a nivel celular, puede ser subyacente a las patologías a nivel vascular de las que estamos tratando. También la mitocondria, ya sabemos que las funciones mitocondriales pues, son principalmente bioenergéticas en la célula, ¿eh? Cuando la mitocondria es funcional, pues interviene energías en procesos energéticos, en adaptación y crecimiento celular, en termogénesis, pero cuando la mitocondria es disfuncional, ¿vale? Una disfunción de la mitocondria debido a estreses, a insultos varios a la mitocondria, como una acumulación de calcio interior, un estrés celular, ¿vale? Pues la mitocondria se va a dar esta disfunción mitocondrial y va a dar lugar a activación de mecanismos proinflamatorios, de generación de especies reactivas de oxígeno y finalmente se va a activar mecanismos proapoptóticos, ¿vale? Dependientes de mitocondria y fisión mitocondrial. Entonces, según la literatura, hay mucha literatura al respecto, la disfunción mitocondrial se sabe que interviene pues, en insuficiencia cardíaca crónica, en enfermedades vasculares y en otras enfermedades como son resistencia a insulina, diabetes y obesidad, que como sabemos son factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y aterosclerosis, perdón. Entonces, la disfunción mitocondrial, pues ¿qué va a pasar? Se va a dañar la cadena de transporte electrónico y, por tanto, va a hacer un desbalance de la generación de energía a nivel de la célula, ¿vale? Se va a alterar la expresión de genes mitocondriales, lo cual disminuye la biogénesis mitocondrial, anormalidades en el metabolismo de los ácidos grasos, mecanismos proinflamatorios y un aumento exacerbado de especies reactivas de oxígeno. En conjunto, el estrés del retículo endoplasmático y la disfunción mitocondrial están interconectados por las vías del Unfolding Protein Response, como he dicho anteriormente, por la señalización de calcio, ¿vale? Que va a entrar en la mitocondria y va a dañar, ¿vale? Lo que es la función correcta mitocondrial y va a activar mecanismos proapoptóticos y va a dañar
de la cadena de transporte mitocondrial, que va a generar a su vez la mitocondria ROS, especie reactiva de oxígeno, perdón, al igual que el estrés reticular endoplasmático, y todo esto va a elicitar, ¿vale?, esta interconexión, pues, mecanismos proapoptóticos, como he dicho anteriormente. Entonces, en resultados previos que publicamos hace ya en 2019, pues nos centramos en muestras de AAA de pacientes, ¿vale? En el sample, pues vimos que efectivamente los marcadores del estrés reticular endoplasmático estaban aumentados en los pacientes con AAA respecto a donantes sanos, ¿vale? Esto es a nivel de mensajero y esto es a nivel de proteína. También estudiamos marcadores de estrés oxidativo en AAA y vimos que efectivamente también estaban alterados, ¿vale?, en la pared de AAA respecto a la pared de donantes sanos. Y esto se verificó mediante la cuantificación en muestras de AAA en OCT, preservadas en OCT, de la producción de anión superóxido, ¿vale?, y de ROS mitocondrial, de especies reactivas de oxígeno mitocondrial, generadas por la mitocondria. También vimos además como en la pared del AAA la biogénesis mitocondrial está reducida mediante detección con MitoTracker Green y viendo cómo los marcadores de biogénesis mitocondrial estaban también reducidos. Y posteriormente a este estudio, pues realizamos un estudio de transcriptómica mediante secuenciación de ARN, en el cual estudiamos muestras representativas de AAA de tejido procedente de AAA de pacientes versus aorta abdominal de pacientes sanos, ¿vale? Y mediante análisis bioinformático de genes expresados diferencialmente por RNA-seq mediante el GSEA, y utilizando base de datos de Gene Ontology, vimos que proteínas implicadas en la cadena respiratoria mitocondrial en el retículo endoplasmático y del complejo NADH deshidrogenasa, que es el complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial, pues estaban alterados mediante este estudio de transcriptómica. Además, este mismo análisis se realizó, pero utilizando la base de datos de Reactome, ¿vale? Y vimos que efectivamente muchas funciones mitocondriales estaban alteradas, ¿sí?, y además de proteínas implicadas en la degradación de matriz extracelular, ¿vale?, y asociadas con láminas elásticas, formación y mantenimiento y contracción de la célula muscular lisa. Todo esto pues nos llevó a decidir realizar un estudio preclínico en animales, ¿vale?, para reducir la disfunción mitocondrial. A ver si al reducir la disfunción mitocondrial éramos capaces de ver qué pasaba a nivel del aneurisma de aorta abdominal, ¿vale? Para ello utilizamos el péptido Cetoschiller 31, que también se llama, el nombre comercial es el amipreptid o Vendavia. Tiene otras aplicaciones terapéuticas, ¿vale?, que se han aceptado ya. Y aquí, como veis, está el péptido SS31 y este es el péptido SS20, ¿vale? Este es un análogo del péptido SS31, es un análogo estructural, ¿vale?, pero es inactivo, no tiene las mismas funciones que el péptido SS31 y se utilizó como control. Entonces, este péptido se une a la capa interna de la membrana mitocondrial porque tiene afinidad por el fosfolípido cardiolipina, ¿vale? Veis aquí el S31, tiene la capa interna mitocondrial, y esta afinidad por el fosfolípido cardiolipina, que está enriquecido, como se dice en cardiolipina, está enriquecida en la membrana interna mitocondrial, pues este péptido lo que hace es funciones de scavenger, especies reactivas de oxígeno, ¿vale? Aumenta la performance de la mitocondria, la performance energética de la mitocondria, estabilizando la membrana mitocondrial, ¿vale?, la fluidez de la membrana mitocondrial y, por tanto, los complejos proteicos de la cadena de transporte electrónicos, bueno, y hace otras cosas como que también equilibra la concentración de calcio dentro de la mitocondria y fuera de la mitocondria, ¿vale? Entonces, como digo, quisimos utilizar un modelo mudino de AAA para testar este tetrapéptido S31 para ver el efecto que podía tener en la formación de aneurisma, ¿vale? Y estos son los procedimientos experimentales que realizamos.
en el modelo murino deficiente en la poliproteína E de 12 semanas, infundido con angiotensina 2 durante 4 semanas, ¿vale? Entonces, realizamos análisis ecográficos de la aorta abdominal y de la función cardíaca a lo largo del tiempo, monitorizamos la presión arterial y luego realizamos estudios de inmunotinción, de histología clásica y de proteína y expresión génica, ¿vale?, a nivel de tejido. ¿Por qué cogimos este modelo? Porque es el que mejor recapitula, ¿vale?, la enfermedad humana, ¿vale? Podemos haber cogido otro modelo, pero escogimos este. Este es el orden cronológico de los ensayos realizados en vivo en los ratones deficientes en ApoE, fundidos con angiotensina. Como veis, se administró la droga, los químicos que se utilizaron se administraron desde el día 1, con lo cual es un ensayo preventivo, ¿vale? Es un ensayo intervencional. Y entonces el ensayo consistió en esto, en administrar péptido S71 o péptido S20 en paralelo a otro grupo de animales hermanos, ¿vale? En consonancia en la bomba miniosmótica junto con la angiotensina 2, ¿vale?, durante 4 semanas. Y entonces se monitorizó, como he dicho, el aneurisma de aorta, la aorta abdominal y la función cardíaca, ¿vale? Entonces, aquí vienen los resultados que obtenimos. Primero, en la primera gráfica, podéis ver cómo la reducción del estrés mitocondrial por acción del péptido S71 aumentó la supervivencia y redujo el diámetro de la aorta abdominal en ratones ApoE infundidos con angiotensina, ¿vale? Veis aquí, a día 28, cómo el diámetro del aneurisma, el diámetro aórtico a nivel abdominal en el grupo angiotensina 2 pues estaba bastante incrementado y cómo el tetrapéptido S31 redujo, ¿vale?, este diámetro medio por debajo de 1,5 milímetros. Sin embargo, el tetrapéptido S20 no tuvo ningún efecto. Era muy similar al grupo problema infundido únicamente con angiotensina y sin administrar péptidos, ¿vale? También respecto a la incidencia del triple A, pues también vimos cómo el tetrapéptido S31 redujo bastante la incidencia, a menos de un 20%, ¿de acuerdo? Y aquí se ve a simple vista el remodelado de toda la aorta cuando se sacrificaban los ratones, como el tetrapéptido S31 redujo bastante ese remodelado, ¿vale?, a nivel de toda la aorta, de toda la longitud de la aorta, respecto al tetrapéptido S20, que es el control, y el grupo problema infundido con angiotensina. Aquí vemos secciones de AAA murinas, donde estudiamos la matriz extracelular mediante tinción de colágeno y fibras elásticas, y veis cómo de nuevo el tetrapéptido S31 es protector, ¿vale?, ya que redujo bastante la ruptura y el remodelado a nivel de la pared de la aorta, de posición de colágeno y de fibras elásticas y la integridad de fibras elásticas. Y luego también empezamos a estudiar a nivel génico, de expresión génica, pues la expresión de metalloproteinasas 2 y metalloproteinasas 9, y luego vemos cómo el péptido S31 pues redujo significativamente la expresión de ambos, ¿vale? Luego también cuantificamos a nivel circulante en plasma de animales las especies reactivas de oxígeno y vimos cómo efectivamente el S71 reducía a las situaciones de los animales control infundidos con saline estas especies reactivas de oxígeno circulante respecto al S20, y a nivel de la pared de la aorta del AAA murino, pues vimos cómo la tinción, el daño oxidativo a nivel del DNA, ¿vale?, también estaba reducido por acción del S71 respecto al péptido S20, que es muy similar al grupo problema infundido con angiotensina. Luego cuantificamos también los niveles de marcadores de biogénesis y mitofagia. Esto es un marcador de biogénesis mitocondrial. Vemos como el péptido S31 restauró los niveles de expresión de este marcador, que es el citocromo C, ¿vale?, y los niveles de este marcador que codifica para la Dynamic Related Protein 1, DRP1, y para BNP3, ¿vale? Ambas proteínas son indicadores de mitofagia y intervienen en
en la activación de apoptosis dependiente de mitocondria y vemos cómo el S71 de nuevo redujo los niveles de ambas proteínas, de ambos mensajeros, perdón, de expresión génica de ambos mensajeros a los niveles del grupo control, el grupo salino. ¿Qué más? Luego también estudiamos marcadores de IAR-Stress, puesto que postulamos que están interconectados y que cuando el IAR-Stress se activa va a afectar la mitocondria, pues pensamos que viceversa, pues también podría afectar, podría alterar el tratamiento con el 71 pues a los niveles de marcadores de IAR-Stress, ¿no? Y vemos que efectivamente en algunos casos, en algunas vías, en la vía de ATF4, fosfoPERK, ATF4, IR1, XBP1, ¿vale? Y también a nivel del factor apoptótico shock, vimos que S71 disminuía significativamente los niveles de estos marcadores de IAR-Stress, ¿vale? Con lo cual ahí tenemos también la demostración de que están ambos organelos conectados, ¿vale? Entonces, viendo estos resultados de marcadores de IAR-Stress, pues quisimos ver si utilizando inhibidores del estrés del retículo endoplasmático obteníamos resultados similares que con el péptido S71 a nivel del AAA, ¿no? De la formación de AAA, de la supervivencia y de la dilatación del aneurisma de aorta abdominal, ¿vale? Entonces utilizamos inhibidores clásicos del IAR-Stress, del estrés retículo endoplasmático, como es TUDCA y PBA, ¿vale? Y vimos que efectivamente, sobre todo el TUDCA, aumentó la supervivencia bastante respecto al grupo problema, de ratones fundidos con angiotensina respecto al grupo tratado con PBA. Y como la dilatación aórtica a nivel abdominal también se redujo bastante en el tiempo, ¿vale? Mediante estudios de ecografía, ¿vale? En presencia, con el tratamiento, perdón, con el TUDCA y con el PBA respecto al grupo problema, ¿vale? La inhibición del estrés del retículo endoplasmático, como he dicho, redujo la formación de aneurismas. A día 28 podéis ver aquí el grupo problema, que es infundido con angiotensina, y veis cómo tanto el TUDCA como el PBA redujo significativamente el diámetro medio de la aneurisma de aorta abdominal por debajo de 1,5. Se considera ya aneurisma de aorta abdominal en ratones, ¿vale? Y veis aquí a simple vista las aortas extraídas al sacrificar los animales como ambos tratamientos también redujeron este remodelado a lo largo de toda la aorta, ¿de acuerdo? Y la incidencia pues también fue reducida de manera similar a como lo dice el péptido S31. Vale. Entonces, la inhibición del estrés mitocondrial y del retículo endoplasmático redujo la formación de aneurismas y su severidad. En estas gráficas se ven los tipos de aneurismas, el tipo 4 es el más severo, el tipo 1 es el menos severo, y la parte blanca pues indica que no se formó ningún aneurisma. Y veis cómo en el caso del péptido S71, ¿vale? Los aneurismas que se formaron pues, fueron poco severos, ¿vale? Exceptuando uno, el de tipo 4. Sin embargo, con el TUDCA y con el PBA, ¿vale? Esta severidad también disminuyó significativamente, de manera similar a lo que hizo el tetrapéptido de 71. A nivel de la aorta abdominal también estudiamos la expresión proteica de marcadores de IAR-Stress en ratones tratados con el tetrapéptido S20 y S31, ¿vale? Respecto al saline, y en ratones tratados con TUDCA y PBA. Y vemos cómo en general la proteína ATF6, que es una proteína del unfolded protein response, un marcador de IAR-Stress, estaba disminuida significativamente con el tratamiento de TUDCA y PBA, pero no vimos una disminución significativa en presencia de S31 y de S20, ¿vale? Esto ya lo hemos visto anteriormente a nivel de la expresión génica de TF6, donde se ve que tampoco no hubo una reducción de la expresión de este factor de transcripción inducido por el IAR-Stress por S31. A nivel de la señalización por IRE1 y SBB1 del unfolded protein response, sí que vimos cómo el S71 disminuía la proteína, igual que pasó en el mensajero que vimos anteriormente, y como el TUDCA y el PBA, pues como era de esperar, pues también disminuyen la expresión del splice XBT1, que es la proteína activa, el factor de transcripción activo, ¿vale? Del factor de transcripción XBT1.
Vale, ¿qué más? Más mecanismos. En infiltrado inflamatorio, a nivel de infiltrado inflamatorio vimos que tanto la inhibición del estrés mitocondrial como del retículo endoplasmático redujo el infiltrado inflamatorio de la pared de la aorta, ¿vale? Tanto de los ratones. Vimos aquí el marcaje de linfocitos T, CD3, ¿vale? Veis como SS20 es similar a angiotensina al grupo problema, y veis cómo tanto SS31 como TUDCA mayormente pues redujeron este infiltrado inflamatorio. De hecho, apenas se ven linfocitos en la pared de la aorta a nivel abdominal. Igual pasa con los macrófagos, ¿vale? ¿Sí? Vale. Estos son marcadores de inflamación. MR1 es un marcador de macrófagos, también los cuantificamos a nivel de expresión génica. Vimos cómo el tetrapéptido S31 redujo todos los marcadores proinflamatorios, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, MR1, pero no MCP1, ¿vale? Y como el TUDCA y el PBA pues también lo redujeron, ¿vale? Exceptuando el MCP1. También hay que decir que el efecto de estas drogas, de estos químicos a nivel de S31, pues no fue en la reducción de la presión arterial. Estos ratones se hizo un seguimiento de la presión arterial mediante tail cuff a lo largo de todo el estudio y vemos cómo la presión sistólica, diastólica y media, ¿vale?, está aumentada en los infundidos con angiotensina, que es el grupo problema respecto a los salines, y vemos cómo el tetrapéptido S31 no redujo esta presión arterial. No hay diferencias entre el grupo problema y el grupo tratado con SS31. Igual con el SS20. Con lo cual, el efecto del SS31 no fue a nivel hemodinámico, ¿vale? No fue a nivel de reducción de la presión arterial. Sin embargo, no podemos decir lo mismo del PBA y TUDCA, que redujeron en torno a 10 milímetros de mercurio la presión arterial a nivel de la sistólica y la diastólica. Entonces, de estos resultados, podemos decir que la reducción del estrés mitocondrial mediante la administración del péptido S31 reduce el desarrollo y la progresión del aneurisma, que la reducción de la disfunción mitocondrial por el péptido S71 previene la formación y crecimiento de aneurismas mediante disminución de la acción de la metaloproteinasas, del estrés del retículo endoplasmático, del estrés oxidativo y de la inflamación. Que la reducción del estrés del retículo endoplasmático in vivo reduce la destrucción de la pared arterial en el AAA mediante reducción de la inflamación y de la destrucción de la MEX en la pared aórtica. Y podemos concluir que las estrategias terapéuticas que reducen la disfunción o el estrés mitocondrial y alivian el estrés del retículo endoplasmático pueden reducir la alta mortalidad y morbilidad y mortalidad, asociadas con el AAA. ¿Qué perspectivas tenemos respecto a estos ensayos? Pues ahora mismo estamos estudiando el efecto terapéutico de SS31, pero en el desarrollo de aneurismas de la aorta ascendente, ¿vale? En otro tipo de animales, otro tipo de modelos, no de AAA, sino modelos de aneurismas de la aorta ascendente, como son ratones Marfan, ¿vale?, para estas mutaciones. Y ya tenemos resultados preliminares del efecto de la administración del S31 en el agua de bebida durante el envejecimiento en estos ratones, ¿vale? También queremos estudiar el efecto de la inhibición del estrés retículo endoplasmático mediante participaciones farmacológicas y genéticas, también ratones Marfan, ¿vale?, para ver qué efecto tiene sobre el desarrollo de aneurismas de la aorta ascendente. Y la disfunción mitocondrial la estamos también estudiando, se estudiará mediante tinción con mitosoxrest a nivel de tejido, ¿vale?, preservado en OCT, pero también estamos poniendo a punto, utilizando la tecnología Seahorse, ¿vale?, en anillos aórticos de ratones, ¿vale? Ya hemos medido la tasa de consumo de oxígeno en anillos aórticos de ratones, ya lo tenemos puesto a punto y queremos hacer estos ensayos una vez que se traten con el péptido S31 y con el inhibidor clásico del IR-Stress, del TUDCA, ¿vale? Estos son resultados preliminares que quería enseñar y ya termino aquí, ¿vale? Estos son los resultados preliminares del primer estudio que hemos hecho de la administración de S31 en el agua de bebida, ¿vale? Veis cómo redujo la dilatación de la aorta ascendente y de la raíz aórtica durante el envejecimiento de ratones Marfan. A tiempo cero, los ratones tienen 4 meses de edad, con lo cual este tratamiento es interventivo, no es preventivo, porque ya
si quieres hacer un tratamiento preventivo en ratones marfan, hay que empezar a los 2 meses de edad. Entonces vemos cómo el tetrapéptido S31 a nivel de la raíz aórtica, ¿vale? Y de la aorta ascendente, vemos cómo hay una reducción hay una reducción en el cuadrado del S31 respecto a la administración del tetrapéptido S20 en el agua de bebida. Es como una reducción significativa tanto en machos como en hembras, porque al contrario de lo que pasa con el AAA, en el aneurisma de aorta ascendente se da en ambos sexos y la prevalencia es la misma, es similar, ¿vale? Y bueno, ya termino aquí con mi charla. Quiero agradecer a mi equipo investigador y a mis colaboradores, ¿vale? Su apoyo. Y nada, quería daros las gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por tu exposición. Las preguntas, como no sé si lo han comentado antes, las dejamos para el final, por lo que pasamos a la siguiente presentación, que será impartida por la doctora Hermina González Navarro, profesora titular de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia e investigadora principal del IES Incliva. Como investigadora postdoctoral, la doctora González ha desarrollado su actividad investigadora en el campo de las enfermedades metabólicas y en particular en la aterosclerosis, realizando diferentes estancias en la Universidad de Milán, en el National Heart, Blood and Lung Institute en Bethesda, en el Instituto de Biomédica del CSIC de Valencia y en la Universidad de Virginia, por ejemplo. Sus diferentes líneas de investigación han dado lugar a diferentes publicaciones en revistas de prestigio como ITBB, Diabetología, Cardiovascular Research y JACC. Y en la actualidad su grupo de investigación se está centrando en el estudio de los mecanismos inflamatorios en enfermedades metabólicas y hoy nos va a contar sus últimos resultados obtenidos en el laboratorio en relación al papel que desempeña la proteína LIGHT, una proteína de la superfamilia del factor de necrosis tumoral, en la inmunidad asociada a la aterosclerosis. Cuando quieras, Herminia, puedes comenzar. Muchas gracias por esta presentación. Y también muchas gracias a los doctores José Martínez y Luis Blanco por haberme invitado a dar esta charla. Paso a compartir pantalla con todos vosotros. Bueno, y sin más dilación ya paso a presentaros la presentación de hoy. Como todos sabemos, una de las causas principales de la alta incidencia de las enfermedades cardiovasculares es el envejecimiento de la población. Tal como se observa en la diapositiva, la población española ha experimentado un envejecimiento a lo largo de las últimas décadas, hecho que ha contribuido a un aumento considerable de las enfermedades crónico-degenerativas, entre las que se encuentra la aterosclerosis, que como todos sabemos es la causa principal de las enfermedades cardiovasculares. La aterosclerosis sabemos que es una enfermedad crónica degenerativa asociada al envejecimiento de las arterias y se produce a medida que avanzamos en las diferentes décadas de edad. Sin embargo, esta puede ser acelerada por la presencia de los factores de riesgo cardiovascular, entre los que se encuentran la diabetes mellitus tipo 2, resistencia a insulina, la obesidad abdominal, dislipidemia, hipertensión y estilos de vida poco saludable como el sedentarismo. Estos factores de riesgo cardiovascular, que son modificables, han sido objeto de estudio durante las últimas décadas. Se saben muchos mecanismos moleculares de cómo aceleran o promueven el desarrollo del ateroma, y es por ello que se han desarrollado también numerosas terapias destinadas a la reducción de su impacto en el desarrollo de la aterosclerosis. Así, las terapias que controlan el desarrollo de la aterosclerosis basados en la modificación del riesgo cardiovascular provocado por estos factores de riesgo que he mencionado anteriormente son la primera línea en la prevención primaria en la prevención del desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Estos, como sabemos, consisten en hipolipemiantes, antidiabéticos, antihipertensivos y también en la modificación de los patrones de vida sedentario, de diferentes programas que modifican el estilo de vida, básicamente. El uso de estas terapias ha reducido en las últimas 2 décadas hasta un 40% la incidencia de infarto de miocardio.
hecho que se considera uno de los mayores éxitos de la historia de la medicina. Tal es así el éxito que uno se plantea si existe margen de mejora en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, a pesar de todas estas terapias, de la existencia de ellas, de su efectividad y de la combinación de ellas para la prevención de la enfermedad cardiovascular, existe un grupo de pacientes que tienen de manera recurrente eventos isquémicos. Estos pacientes son pacientes que tienen placas vulnerables, síndromes coronarios agudos y niveles elevados de la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Estos pacientes, el riesgo que presentan es el llamado riesgo residual inflamatorio. Y los mecanismos detrás de este riesgo residual inflamatorio son una inflamación crónica sostenida en el tiempo, que viene causada por diferentes mecanismos como pueden ser la senescencia del sistema inmune y fenómenos que alteran la hematopoiesis en la médula ósea, como por ejemplo la hematopoiesis clonal u otros mecanismos como el priming de las células madre hematopoyéticas. Es por ello que algunos de los ensayos clínicos de los últimos años han sido destinados a reducir este riesgo residual inflamatorio y han utilizado fármacos que se han desarrollado para el tratamiento de otras enfermedades con enfermedad inflamatoria crónica, como son las enfermedades autoinmunes. Estos ensayos clínicos son, por ejemplo, el Cantos, el CIRT, el Lodoco-2, que utilizan todos estos fármacos para intentar reducir los eventos cardiovasculares. Sin embargo, algunos de ellos o bien no han obtenido la aprobación de la FDA, como en el caso del Cantos, o no han sido efectivos como el CIRT. Es por ello que en los últimos años nosotros nos hemos centrado en entender los mecanismos moleculares de cómo la inflamación promueve el desarrollo de la placa de ateroma para ofrecer nuevas dianas terapéuticas. Como todos sabemos, la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria y tiene una participación activa del sistema inmune, tanto innato como adaptativo, desde etapas muy iniciales. Al depósito de lípidos sigue un infiltrado inflamatorio de monocitos y linfocitos, la formación de células espumosas, seguido de la proliferación de las células de la placa. A estos procesos sigue la formación de la capa fibrosa, formada por las células de músculo liso vascular, MLVs, junto con matriz extracelular. Si bien es verdad que estos procesos contribuyen a la formación de la placa de ateroma, el avance de la lesión viene determinado por el balance de la prevalencia de los diferentes subtipos de linfocitos T, siendo los TH17 los que promueven el avance de la placa y los T reguladores los que previenen que se produzcan alteraciones en el interior de la placa. Tal es así que una prevalencia de los TH17 induce una deficiente resolución de la inflamación y la cronifica en el tiempo y provoca el avance de la placa a estadios más avanzados. Como sabemos, los estadios más avanzados se caracterizan por la muerte celular de las células de la placa, por apoptosis y senescencia, formando pues, los típicos núcleos necrosados. La degradación de la matriz extracelular también es un evento que acontece a la vez que de la formación de estos núcleos necrosados y favorece la formación de placas vulnerables. Estas placas vulnerables son susceptibles a rotura y a provocar el fenómeno tromboembólico que produce los eventos isquémicos característicos de los eventos agudos cardiovasculares. En ateromas muy avanzados se produce el desarrollo de lo que se denomina la inmunidad local. Esta está modulada por lo que se denominan órganos linfoides terciarios arteriales, que son agregados de linfocitos B y T anexos a las zonas de desarrollo de placa de ateroma. Como he dicho, están principalmente formados por linfocitos B y T, son agregados desestructurados, no encapsulados, a diferencia de los órganos linfoides secundarios, y poseen, por ejemplo, vasos linfáticos y vénulas endoteliales. Además, estos controlan la inmunidad de la placa secretando diferentes mediadores inflamatorios que pueden favorecer o retener la progresión de la placa. Hace algunos años se señaló al receptor de la linfotoxina beta como un
una proteína clave en la formación de estos órganos linfoides terciarios arteriales. Tal es así que su inactivación produce cambios drásticos en la formación de estos órganos linfoides en zonas anexas a la formación de la placa. Uno de los activadores principales de este receptor es la citocina LIGHT, que forma parte, como ya se ha mencionado, de la superfamilia del factor de necrosis tumoral. LIGHT es una citocina que puede mediar sus efectos en su forma soluble o unida a membrana a través de dos receptores de membrana, el receptor de la linfotoxina beta y el herpes virus entry mediator. Tiene un tercer receptor en humanos que se produce en estados tumorales e inhibe la acción de LIGHT. A través del ETBeta-R, LIGHT promueve la vía no canónica del NF-κB y la inflamación, mientras que a través de la vía no canónica de NF-κB promueve la linforganogénesis. LIGHT a través de HMEM promueve principalmente la supervivencia de células T y la inflamación. Estudios recientes previos han implicado el eje inflamatorio compuesto por LIGHT y el ETBeta-R en la progresión de la aterosclerosis. Niveles elevados de LIGHT o del ETBeta-R en plasma se asocian con la angina inestable, aterosclerosis y resistencia a insulina en los humanos. En modelos animales los resultados han resultado más discrepantes. Así, por ejemplo, la producción de LIGHT en linfocitos T en hígado aumenta la hipercolesterolemia. La inactivación del receptor de manera específica en macrófagos en el modelo de aterosclerosis deficiente en ApoE disminuye la aterosclerosis, indicando un papel proaterogénico del receptor. Pero por el contrario, y de manera discrepante, la inactivación de este mismo receptor en células de músculo liso vascular en el mismo modelo aumenta la aterosclerosis, indicando un papel protector del receptor. En un estudio reciente, nosotros hemos demostrado que la inactivación de LIGHT en el modelo de aneurisma, que ha explicado muy bien la doctora María, hemos demostrado que la inactivación promueve la formación del aneurisma aórtico abdominal inducido por angiotensina 2. Con todos estos antecedentes, nosotros nos propusimos investigar el papel de esta citocina en el desarrollo de la aterosclerosis, centrándonos principalmente en los mecanismos inflamatorios, analizando tanto los agregados linfoides mencionados anteriormente en sitios de desarrollo de placa de ateroma y las poblaciones inmunitarias circulantes en la sangre. Para ello sometimos a dieta heterogénica el ratón ApoE y el ratón doble deficiente en ApoE con LIGHT. Lo sometimos a dieta heterogénica durante 2 meses y tras este tiempo analizamos el desarrollo de placa, diferentes características, parámetros plasmáticos y los mecanismos inflamatorios. El análisis de la lesión aterosclerótica en 2 regiones del lecho vascular en cortes transversales del seno aórtico mostró un aumento del tamaño de la placa en los ratones deficientes en LIGHT, demostrando un efecto protector o sugiriendo un efecto protector de la citoquina. El análisis de las características de la placa mostró en los ratones deficientes en LIGHT un mayor área en los cores, en los núcleos necrosados, que coincidió también con un aumento del depósito de colágeno. Estos 2 últimos parámetros sugieren que los ratones deficientes en LIGHT desarrollan placas más avanzadas, con lo que podemos concluir que la inactivación de esta citocina en el modelo de ApoE aumenta el tamaño y la vulnerabilidad de la placa. Seguidamente procedimos a la caracterización de las células inmunes de los ratones, de los 2 grupos de ratones en los leucocitos circulantes en la sangre y en los agregados linfoides anexos a los ateromas. El análisis mediante citometría de flujo demostró un aumento significativo de los linfocitos T en los ratones deficientes en LIGHT, a expensas de una bajada de los granulocitos.
Posteriormente analizamos también todas las subpoblaciones linfocitarias y monocíticas que observamos cambios prácticamente en todas las subpoblaciones. De estos cambios destacamos un aumento de la población TH17, promotora de lesión, en los ratones deficientes en LIGHT y una disminución en estos mismos ratones de las células T reguladoras inhibitorias de la progresión de la placa. Resultados que fueron consistentes con los datos obtenidos del análisis de los ateromas. El análisis en los agregados linfoides indicó resultados similares, con una disminución de las poblaciones T reguladoras frente a las promotoras de lesión TH17. La identidad de los órganos linfoides fue comprobada mediante marcadores de órganos linfoides, como es el MECA79, que marca vénulas endoteliales, y el marcador B220, que marca linfocitos B naïve o nativos. Con estos resultados pudimos concluir que la inactivación de LIGHT aumenta la acumulación de células TH17 y disminuye la prevalencia de células T reguladoras inhibitorias de el desarrollo de lesión. Estos resultados fueron consistentes con el análisis de citocinas circulantes que mostró un aumento de IL-17, una citoquina proinflamatoria, y una disminución de IL-10, una citocina antiinflamatoria. Para caracterizar mejor los órganos linfoides, quisimos evaluar su presencia en cortes histológicos en zonas de lesión mediante microscopía confocal. Así analizamos la zona denticia donde se suelen desarrollar estos órganos linfoides, observándose un mayor desarrollo de esta en los ratones con LIGHT inactivado. Además, en esta región observamos también un mayor acúmulo de linfocitos T, CD3 positivos, indicando pues una mayor formación de estos órganos linfoides. Ambos grupos de ratones mostraron positividad para el marcador de vasos linfáticos en la zona denticia, y además los ratones con LIGHT inactivado mostraron una mayor acumulación de este marcador, podoplanina, en las lesiones, dentro de las lesiones, lo que es indicativo de lesiones más inestables, como han sugerido en otros estudios previamente. Para profundizar un poco más sobre los mecanismos moleculares por los cuales la inactivación de LIGHT acelera la aterosclerosis y produce esos cambios inmunes, realizamos estudios de transcriptómica mediante secuenciación de RNA mensajero. Para ello sometimos a estudio placas de ateroma del callado aórtico de los dos grupos de ratón. El análisis de los genes diferencialmente expresados, que se muestra aquí en el volcanoplot, evidenció una disminución en 308 genes en los ratones con LIGHT inactivado y un aumento de la expresión de 85 genes en estos mismos ratones. El enriquecimiento funcional de los genes infraexpresados, utilizando la herramienta informática del Gene Ontology, evidenció la disminución en numerosas vías de señalización que están implicadas en el desarrollo inmune, en la proliferación de linfocitos T, la activación de estos, así como en la producción de citocinas de la familia del TNF, como era de esperar. De manera específica, nos llamó la atención una disminución en genes que inducen un perfil no patogénico de las células TH17 y en genes que promueven la actividad protectora de las T reguladoras. Otras alteraciones fueron una disminución en genes de inmunosupresión, de migración leucocitaria o de formación de vasos linfoides. También observamos una disminución de las vías de señalización que tienen que ver con un control negativo de la generación y producción de mediadores que comprometen la viabilidad celular, como son, por ejemplo, el estrés oxidativo y mediadores de citotoxicidad leucocitaria. Estos estudios o estos resultados sugieren que la inactivación de LIGHT promueve la generación de mediadores de estrés oxidativo y de
muerte celular. Para evaluar la relevancia clínica de nuestros resultados, decidimos analizar datos transcriptómicos de ateroma humano. Para ello recurrimos a bases de datos públicas como el Gene Expression Omnibus, de donde nos descargamos datos transcriptómicos del estudio Stockholm Atherosclerosis Gene Expression Study, el STAGE Study, que es un estudio sueco. De esa base de datos nos descargamos datos transcriptómicos de 40 muestras de placas de ateroma procedentes de arteria coronaria de pacientes que fueron sometidos a revascularización coronaria. Esta serie de datos fueron clasificados en diferentes cuartiles dependiendo de la expresión de LAI, tal que obtuvimos 4 grupos de sets de datos en los que destacamos los de la elevada expresión de LAI, que fue el cuartil COA1, y los que presentaron una expresión baja de LAI, que fue el cuartil 2. A continuación hicimos comparaciones entre estos dos cuartiles para simular lo que habíamos visto en los estudios transcriptómicos del ratón. El análisis de los genes diferencialmente expresados entre el cuartil 4 con baja expresión de LAI y el cuartil 1 con alta expresión de LAI mostró 29 genes downregulados. Estos fueron utilizados para el enriquecimiento funcional, tal como he explicado en el caso de la transcriptómica de ratones, en donde se observó la disminución de varias vías de señalización. Entre estas encontramos una muy interesante que fue una vía de señalización que controla de manera negativa la muerte celular, tal que sugiere que bajos niveles de LAI, estos resultados sugieren que los bajos niveles de mensajero de LAI se asocian con una expresión disminuida de genes que reducen la muerte celular. Es decir, vienen a confirmar los datos o coinciden con los datos obtenidos en la transcriptómica de ratones que indican que LAI podría reducir la muerte celular a través de la inhibición de vías de señalización relacionadas con la muerte celular. Para profundizar sobre el impacto del LAI sobre linfocitos, el efecto que tiene en linfocitos humanos, pasamos a realizar estudios in vitro con linfocitos de sujetos sanos. Para ello aislamos mediante medios de selección negativa linfocitos T CD4 positivos de voluntarios sanos. Estos fueron cultivados en cultivos con diferentes cócteles de citocinas que promueven la diferenciación de las células T. Tras la diferenciación fueron sometidos a tratamiento con vehículo o con LAI para su posterior análisis. El análisis de las poblaciones linfocitarias mostró un aumento de la población de linfocitos T reguladores en los linfocitos humanos tratados con LAI, lo que implica un aumento de la prevalencia de estos linfocitos protectores sobre los patogénicos TH17. Además, hicimos estudios de expresión génica mediante qPCR, en donde se observó un aumento de genes relacionados con la patogenicidad de TH17. En concreto, vimos un aumento en TEC y CD5L, que lo que hacen es reprimir el aspecto patogénico de estas células proaterogénicas, las TH17. Con estos resultados concluimos que el tratamiento con LAI de linfocitos humanos aumenta la relación de linfocitos protectores T reguladores frente a los patogénicos TH17 y aumenta la expresión de genes que reducen la patogenicidad de los TH17. Para investigar un poco mejor las vías de señalización intracelulares en los linfocitos tratados con LAI y ver el efecto que LAI tiene sobre estas vías de señalización, también sometimos a estudios de proteómica los linfocitos tratados con vehículo y con LAI. Tal como hicimos en los estudios de transcriptómica, realizamos el análisis de las proteínas
diferencialmente expresadas entre los linfocitos tratados con LIGHT y los linfocitos tratados con vehículo. Este análisis mostró 365 proteínas disminuidas y 16 aumentadas. El enriquecimiento funcional realizado de la misma manera que anteriormente mostró una disminución de numerosas vías de señalización que tienen que ver con la producción de mediadores citotóxicos, ROS, NOS, que como sabemos son agentes que inducen estrés oxidativo, y Granzyme B, que es una proteína que induce apoptosis en células vecinas. Con todos estos resultados planteamos la hipótesis de que el tratamiento de linfocitos T con LIGHT podría producir la secreción podía producir en los linfocitos T tratados con LIGHT un secretoma protector al disminuir las vías de producción de mediadores citotóxicos y apoptóticos. Esto trasladado a la placa de ateroma sería que en presencia de LIGHT los linfocitos T estarían favoreciendo la producción de mediadores inhibitorios de la producción de citotoxicidad y apoptosis. Para evaluar el secretoma de los linfocitos humanos, obtuvimos secretoma de linfocitos humanos tratados con LIGHT y con vehículo, y se testó su capacidad citotóxica o proapoptótica en células de músculo liso vascular. Para ello, pues, se realizaron experimentos de supervivencia de las células de músculo liso vascular. Tratamos los linfocitos, tal como se ha mencionado anteriormente, y se recogió el sobrenadante de los tratados con vehículo y los tratados con LIGHT. Este sobrenadante se utilizó para tratar células de músculo liso vascular de aorta humana coronaria, la cual, tras los tratamientos, fue sometida a estímulos proapoptóticos como es el agua oxigenada que induce estrés oxidativo. Paralelamente, también realizamos experimentos con los mismos tipos celulares de apoptosis en células que fueron previamente tratadas directamente con los estímulos vehículo y LIGHT. El análisis mediante la citometría de flujo permitió el análisis del porcentaje de células necróticas y apoptóticas. Los resultados no mostraron cambios en las células tratadas con el secretoma procedente de linfocitos vehículo y linfocitos tratados con LIGHT, pero sí que mostraron una reducción en el número de células necróticas en las células tratadas con el secretoma procedente de linfocitos tratados con LIGHT. En los experimentos donde tratamos directamente las células de músculo liso, sí que observamos una disminución de la apoptosis en las células de músculo liso tratadas con LIGHT, por lo que parece ser que LIGHT podría proteger frente a la muerte celular a las células de la placa de ateroma de manera directa a través de la disminución de la apoptosis o bien a través de la modificación del secretoma de los linfocitos de la placa. Para ver si esto se podía observar, si LIGHT producía cambios en la muerte, en los eventos de muerte en la placa de ateroma, volvimos al modelo animal donde analizamos la muerte por apoptosis mediante el marcador de la forma procesada de la caspasa 3. El análisis en los cortes transversales mediante inmunofluorescencia pues, mostró de manera consistente un aumento de la apoptosis en los ratones deficientes en LIGHT, indicando que efectivamente de alguna manera la presencia de LIGHT está preveniendo los eventos de muerte en la placa de ateroma. Así que se puede decir que la inactivación génica de LIGHT promueve el desarrollo del ateroma, aumentando al menos en parte los procesos de muerte celular por apoptosis. La última pregunta que nos hicimos en este estudio es si
¿podría la infusión de LAIT producir la reversión de la enfermedad y la recuperación de la homeostasis de las células inmunes? Para ello hicimos trasplante de médula ósea en los ratones deficientes en LAIT. Estos fueron trasplantados bien con médula ósea procedente de ratones con LAIT intacto o de médula procedente de ratones con LAIT inactivado. Tras los procesos de trasplante y los tratamientos dietéticos, pues analizamos el desarrollo de la placa de ateroma y el análisis de la homeostasis de las células linfoides. El análisis de la lesión mostró en los ratones trasplantados con LAIT intacto una disminución significativa de la formación del ateroma en 2 regiones del lecho vascular, confirmando así pues, un efecto protector de LAIT en el modelo aterosclerótico deficiente en APOE. De manera consistente y de acuerdo con los resultados obtenidos anteriormente, también se observó en este grupo de animales una disminución del marcador de apoptosis, la forma procesada de la caspasa 3. Hicimos muchos experimentos más y muchos análisis relacionados con la homeostasis de los leucocitos y tanto en la sangre como en los órganos linfoides, y todos indicaron un aumento de la prevalencia de las células T reguladoras sobre las células Th17 patogénicas, lo que concuerda también con el efecto protector de LAIT a través de la modulación de la homeostasis linfocitaria. Así que, como resumen, podemos decir que en el modelo animal la inactivación de la citocina LAIT reduce el contenido de las células T reguladoras y aumenta las Th17 patogénicas y agrava la aterosclerosis, aumentando, por otro lado, las vías de muerte celular. Que el tratamiento con LAIT en linfocitos humanos in vitro aumenta la prevalencia de las células T reguladoras y disminuye la producción de proteínas relacionadas con la citotoxicidad leucocitaria. Además, aumenta la capacidad disminuye la capacidad de los linfocitos T de producir apoptosis y necrosis en células típicas de la placa, como son las células de músculo liso vascular. Los estudios de transcriptómica nos han permitido hacer una correlación entre niveles bajos de expresión de LAIT y procesos de muerte celular. Y en el modelo animal de trasplante hemos podido demostrar que el trasplante de médula ósea con LAIT intacto reduce el ateroma, la apoptosis y revierte la homeostasis en los agregados linfoides y leucocitos circulantes en plasma. Por último, me gustaría dar las gracias al grupo de investigación, a todo el personal que ha contribuido para realizar este estudio y en especial a las personas que han contribuido de manera significativa, a Gemma Hurtado, ya que estos resultados forman parte de su tesis doctoral, es la primera firmante del estudio que hemos publicado al respecto, y a las doctoras Andrea Herrero y Ángela Binue, que contribuyeron de manera muy significativa a estos estudios, y a todos vosotros por haberme escuchado en esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Herminia, y felicidades por un trabajo tan completo abordado desde diferentes puntos de vista, ¿no? Diferentes abordajes experimentales. Vamos mal de tiempo y corremos el riesgo de quedarnos solos y perder la audiencia, de manera que vamos a ser rápidos contestando a las preguntas que nos han enviado a través de la opción preguntas y respuestas, y vamos a empezar contigo, ya que estás ahora, digamos, en pantalla, y te paso una pregunta que ha formulado la doctora Cristina Rodríguez, que comenta qué vías de señalización estarían implicadas en el impacto de esta citoquina sobre la apoptosis, si lo habéis hecho o tenéis alguna idea al respecto. Sí, hemos visto que cambia. En otros experimentos hemos visto que, por ejemplo, aumenta CHOP, ¿vale? Y bueno, hemos visto, nos hemos centrado también por Western blot, hemos visto cambios en la forma procesada de la caspasa 3.
nosotros creemos que son mecanismos indirectos, porque sí que es verdad que los mejores resultados que hemos obtenido siempre ha sido utilizando este secretoma o estos medios condicionados. ¿Vale? No solo lo hemos hecho en células de músculo liso, sino que también lo hemos hecho en macrófagos, incluso también en otros estudios que hemos publicado sobre LIGHT, hemos tenido que utilizar siempre secretoma pues, de célula grasa para luego ver el impacto sobre monocitos. Entonces creemos que no es un efecto directo, porque tampoco hemos visto, cuando incubamos estas células con Lyme, no hemos visto cambios directos sobre NF-κB, ni muerte celular directa, solo en algunos casos. Entonces ahí es algo que estamos todavía, nos confunde bastante la citoquina, no es sencillo. Muy bien. Bueno, vamos a ir combinando. Hay otra pregunta también de la doctora Rodríguez, en este caso para la doctora María Galán, y se refiere a los ensayos clínicos con SS31, si está, bueno, yo añado si se ha autorizado o realmente se usa en alguna aplicación clínica, porque en aneurisma evidentemente deducimos que está en fase experimental, ¿no? O si se están desarrollando algún estudio en concreto, si todavía no es, digamos, de aplicación habitual en el ámbito cardiovascular. A ver, sí que en el ámbito cardiovascular se está utilizando S31 para el acute kidney disease, ¿vale? El daño agudo de riñón, ¿vale? La enfermedad aguda, también para procesos de isquemia reperfusión a nivel del corazón, porque dicen que reduce el área infartada del infarto de miocardio. También se está utilizando para eso, sobre todo en procesos operatorios, ¿no? De isquemia reperfusión, ¿vale? A nivel de tejidos, se está utilizando ese 31. También a nivel de la microvasculatura ocular, lo visto mejora lo que es el riego del ojo, ¿vale? Y también, ¿qué más? Se ha probado ya en estudios clínicos, pero se ha visto que no funciona en enfermedades relacionadas con mutaciones mitocondriales, como por ejemplo la enfermedad de Barth, ¿vale? Que afectan al corazón. Lo que pasa es que no se ha visto una diferencia, una mejora del performance cardíaco a nivel de la enfermedad de Barth con el uso del tetrapéptido S31. Porque claro, como es por mimetics que se llama, este tetrapéptido, como otras drogas, ¿no? que reducen el estrés oxidativo mitocondrial y que favorecen lo que es el metabolismo energético de la mitocondria. Pues por ahora eso, lo que sé es eso. Hay más ensayos clínicos seguro en proceso, ¿vale? Pero hasta ahora eso es lo que sé, a nivel de riñón y a nivel de infarto de miocardio y de isquemia reperfusión, ¿vale? Vale. Una pregunta muy rápida también, ya Sí. que estás en antena, que nos envía la doctora Noemí Rollán. ¿Sí afecta este péptido a los lípidos? No. Se ha visto en ensayos que no afecta a los lípidos, a los lípidos, a los fosfolípidos a nivel de membrana, no afecta a la estructura ni a la fluidez de membrana porque hay estudios ya a nivel químico, no más moleculares, y este péptido no afecta ni siquiera aumentando a dosis pues que no son las normales que utilizan en vivo. O sea que no afecta. Muy bien. Bueno, Luis, si quieres tú hacer alguna pregunta o transmitir alguna pregunta. Yo le quería hacer una pregunta a María. Sí, Sobre todo del último datito que has puesto del modelo de Marfan. ¿Habéis visto si aumenta la esperanza de vida de estos ratoncitos? Porque estáis justo en el límite de que empiecen a morir. Pues mira, si te digo la verdad, no se ha muerto ninguno todavía. Más o menos, si no recuerdo O mal, sea, así de cabeza son como 30 semanas la esperanza de vida. hemos hecho una tanda primero de 5 y otra segunda tanda, ¿vale? Y aún no se ha muerto ninguno. Y terminan en 7 meses. O sea, el ensayo termina con 7 meses, ¿vale? Claro. O sea que no ha muerto todavía ninguno. Hemos tenido suerte y no hemos perdido ninguno por el camino, ¿vale? Y otra pregunta, ¿lo habéis probado en algún otro modelo de aneurisma? ¿O No, solo en el no, de solo en Tensina? el de AAA, en el apoyo de angiotensina y en el de Marfan, que ya, claro, el de Marfan, los estudios de Marfan, en modelos de Marfan son más largos porque ha visto que son 3 meses. Entonces son estudios crónicos y llevan mucho tiempo y dinero, claro. O sea, que todavía no. Y una pregunta para Herminia.
¿Cómo afecta el light a la función endotelial en estos animales? O sea, ¿tienen mejor función endotelial o tienen peor, los CAO tienen peor función endotelial? Si lo Pues no, sabes, es una curiosidad. no ha sido muy estudiado, pero sí que es cierto que Light no es sencillo. No tienes los estudios que se han hecho, en principio, pues promueven la inflamación endotelial. El problema de Light es que no solo depende de, esto no lo he explicado por hacer más sencilla la presentación, pero a la unión a sus receptores, Light compite con otros ligandos también que comparten receptores. Entonces, hay una acción cruzada de los diferentes ligandos. Además, puede estar soluble y unido a membrana. Y su acción no es la misma y puede ser inhibida por el decoy receptor 3, con lo cual los estudios in vitro que se han hecho sí que han visto que inducen que afectan a la función endotelial, pero cuando te vas al in vivo los resultados son bastante discrepantes, porque todo va a depender de la prevalencia de los otros ligandos. La respuesta no es sencilla. Sí, es lo que pasa siempre con los miembros del Exacto. que son muy promiscuos unos con otros. Exacto, exacto. Y se entrecruzan entre sí. Entonces te tienes que ir al in vivo con toda la complejidad. A ver, vamos a respetar las preguntas de la audiencia. Yo tengo alguna más, pero mientras que haya preguntas y ya nos estamos alargando, te voy a pasar, Herminia, dos preguntas. Una primera que formula el doctor Pablo García de Frutos. Dice que si has analizado el CA fibroso en este modelo, imagino que es en el CAO de Light, ¿no? Sí, Donde has sí. estudiado. Y si es posible que las placas sean más avanzadas, pero bueno, se mantengan estables. De esto ya has hablado algo de la estabilidad, ¿no? El marcador que has analizado, ¿qué Sí, tienes? sí, a ver, tienen los núcleos necrosados son más grandes cuando quitamos Light, con lo cual serían más inestables. Y cuando hacemos el trasplante, los núcleos necrosados son más pequeños y se reduce la lesión, o sea, serían más estables. Sí que hemos analizado el CAP fibroso y sí que vimos más engrosamiento en los trasplantes. Sin embargo, cuando inactivamos, en el modelo de inactivación, no vimos cambios en el CAP fibroso. Eso es un poco los resultados, pero sí que parece que afecta también al grosor del CAP fibroso, sobre todo en los trasplantados, cuando añadimos Light con el trasplante. Muy bien. Y una, bueno, en parte relacionada, de la doctora Noemí Royan, que dice si habéis mirado la cantidad de macrófagos en la placa de ateroma en los ratones, en este modelo de ratón. No el Sí, del trasplante, no el del trasplante, en el sí, CAO para la... el dietético. Ujú. Sí, pues sí que lo hemos analizado. Tampoco lo he mostrado por hacer más sencilla la presentación. En la placa de ateroma no vimos cambios en el contenido de macrófagos, ni absoluto ni en porcentaje. Esto es algo que vimos. O sea, no hay cambios. Muy bien. Bueno, la audiencia se mantiene. Yo sí que te voy a hacer una última pregunta por mi parte. Analizaste y sobre todo los datos que has presentado de placas son de raíz aórtica, ¿no? Luego hiciste Sí, el análisis transcriptómico en sí, el arco aórtico propiamente, que sí, imagino que había placa, ¿no? sí, No, porque sí, sí, no era... hiciste cortes, digamos, longitudinales para ver la lesión, No, no, los no, usaste con este fin. Exacto, exacto. Hicimos los cortes transversales en el seno aórtico y lo que es el callado lo utilizamos para la transcriptómica. Y sí, Y tienen lesión, tienen mucha lesión. hablas de, bueno, marcadores de vulnerabilidad. Bueno, no siempre es fácil, pero bueno, hay algunos estudios muy bonitos en los cuales ven incluso capas por rotura de la placa, que claro, al ser más inestables y Sí, no sé si en 2 meses de dieta y sin ningún estrés, esto se puede llegar a ver en la arteria braquicefálica. Yo creo que Luis, no sé si tiene experiencia al respecto en sus estudios. ¿Vosotros visteis En la algo? arteria ¿Mirasteis? braquiocefálica sí lo puedes ver. La raíz aórtica no se ven. no, Las cápsulas enterradas no se llegan a ver nunca, o yo por lo menos no he conseguido verlas nunca, incluso en modelos yo de 4 tampoco. semanas. Sin embargo, en la braquiocefálica sí se ven bastante bien. Eso sí, con 8 semanas de dieta estás en el límite de ver lesiones importantes en la braquiocefálica. Suelen ser lesiones pequeñitas. Tienes que dejar un poco más de tiempo porque le cuesta hacer la lesión. Una vez que empieza va muy deprisa, pero le cuesta arrancar, como así de Sí, manera coloquial. Y bien, sí, una curiosidad porque esto de encontrar datos un poco así gratis, entre comillas, ¿no?
consultar bases de datos, que realmente hay muchas y Hay si uno muchos. está justo en ello Es- encuentra muchos resultados sin necesidad Muchísimo. de hacer experimentos. Pero Exacto. cuando en los microarrays de la base de datos esta sueca, cuando dices que son Ujú, muestras de coronarias humanas de revascularización, ujú. hacen endarterectomía en la coronaria, que no es muy habitual hoy día, quizás no más en la carótida, Es, porque no, no, es la coronaria, tal cual. Viene descrito como coronaria y de pacientes sometidos a cirugía. No sé si hacen, la verdad es que no sé si hacen bypass igual hacen bypass, o quizás sí, yo creo más que probable. sí, revascularización o quizá bypass también. Si sometidos a revascularización es lo que pone, pero igual fueron segmentos de, porque sí que lo ponía bien claro, de eso nos aseguramos que era coronaria. Ujú. Sí. Y hay muchas bases de datos. Lo que pasa es que tienes que tener gente en tu grupo que sepa mucha bioinformática. Entonces tampoco es sencillo. Esto nos costó mucho y los servicios de informática están muy saturados, la verdad. No es fácil pero hay un montón de RNA-seq, de single cell. La verdad es que es un nicho que hay que explorar. Y tanto, y tanto. Y sobre todo con muestras que son tan difíciles de obtener. Muy bien, no tenemos más preguntas entre la audiencia. Si entre los miembros de la mesa nos queréis preguntar algo entre vosotros. Yo he levantado la mano. Si puedo preguntarle a Herminia una pregunta rápida, Sí, ¿vale? Sí, Herminia, cuando tratas las células con light, con la proteína light en la placa, sí, entiendo sí, que es proteína recombinante light, sí, ¿no? soluble, sí. Soluble, sí. Luego hiciste lo que es el ensayo in vivo de transferir pues, médula ósea de ratones que expresan light y que no expresan light a los knockout, ¿vale? Y pregunto, ¿no os habéis planteado el ensayo de inyectar los ratones con proteína light directamente recombinante mediante, no sé si se puede hacer mediante minibomba o tiene que ser Sí, mediante inyección intravenosa o no os habéis planteado hacer eso? Digo, de cara sí. a un ensayo preclínico, un ensayo clínico futuro, ¿no? En pacientes con la proteína light. No sé si eso es Pues posible o no. sí, claro. Eso fue lo primero que hicimos, pero además en el año 2015, vamos, hace mucho tiempo. Vale, vale, vale. El resultado no, pero es que el resultado que obtenemos era lo que comentaba Luis. Poner una citoquina de estas solubles Sí, es que puedes esperarte cualquier cosa, no es fácil. Entonces, ¿qué es lo que interesa? Interesa hacer el delivery de alguna manera a la placa de sí, ateroma. Y eso lo claro, puedes hacer con una célula o una nanopartícula, pero tiene que ser mimetizar al entorno in vivo. claro, claro. Porque te pasa, pues es que los tratamientos antiinflamatorios así tan fáciles con anticuerpos o tal, o son muy agresivos, o tienen Mm, efectos deletéreos que te sale luego la lesión por otro lado, o tienes ya, que hacer un delivery dirigido. Yo estoy convencida claro. de que el éxito va a venir cuando sea posible ese delivery local en la placa. Claro, claro. Aunque Pero sea ni siquiera que vaya al vaso, ¿no? Que vaya a través de la ah, pared del vaso, aunque sea, ¿no? A la placa no sé si será tan fácil porque es demasiado, ¿no? Ya dirigido, pero aunque sea a nivel de vaso, ¿no? Que pueda irse dirigido a la pared del vaso, no sé, de eh, las eh, arterias. es complicado por eso, no Sí, sabes cuánto light tienes que poner. ya, eh, Tampoco, y poner mucho, pues puede suprimir, es que puede alterar mucho la función inmune. claro, claro, Por claro. eso hicimos los trasplantes, también para ver Claro. que light es sobre todo muy importante en la célula madre hematopoyética. Mm, O sí, sea, sí, las dos cosas, que la ganancia en la médula ósea es sí. protectora Mm, también. claro. Gracias, Emilia. Yo Bueno, ¿puedo hacerle una pregunta a María? sí, sí, por supuesto. Pero muy rápida. ¿Hay marcadores de aneurisma tempranos ya? ¿O Marcadores de aneurisma tempranos. Buena pregunta. Porque Pues, claro, aquí el problema es claro. detectarlo a tiempo, ¿no? Sí, sí, el problema es detectarlo a tiempo. Y marcadores de aneurisma tempranos, no están establecidos como tales. Me consta que hay estudios, pero claro, tienen que ser marcadores circulantes en suero de pacientes donde se detecta el aneurisma a tiempo y se le hace el seguimiento. Entonces, a diferentes tiempos, pues van cogiendo el suero o bien a nivel de células circulantes que se extraiga el RNA.
pero sobre todo en suero es lo que sé. Pero así definidos y aceptados como tales, a mí no me consta. Que hay estudios, sí, en suero, ¿vale? Porque, claro, nosotros la sangre que cogemos es de pacientes con AAA que se van a operar, o sea, el previo a la cirugía y luego el suero a posteriori de la cirugía, en el seguimiento, ¿no? A ver si... Pero, claro, tan temprano, pues no... Yo, por ejemplo, en mi grupo no dispongo de ese tipo de muestras, si me entiendes. Ujú. ¿Quieres añadir algo, Luis? Tú que eres un experto del Claro, tema. Luis, tú. En la actualidad Mójate no hay tú. ningún marcador que nos indique que hay un aneurisma. Sí que hay algunos estudios que, sobre todo hay una población, si no recuerdo mal, danesa, que ha hecho un screening en la población de, no recuerdo la ciudad, y entonces los va siguiendo durante muchos años, creo que van ya por el año 20 años de seguimiento, y sí que han visto en algunos marcadores que se asocian al crecimiento del aneurisma. Lo que pasa es que, como ya sabéis, el crecimiento del aneurisma no es lineal. De repente crece mucho, para de crecer, vuelve a crecer mucho, y entonces no es tan sencillo. De hecho, vamos, ya os digo que de momento no hay ninguna proteína circulante que sea reconocida como un marcador de... Ujú. Sin embargo, fíjate, en Marfan, Nos en estáis pacientes con animando, Marfan, Tendríamos sí, nos estamos animando, pero sin embargo en pacientes con Marfan sí que hay, lo que pasa es que no puedo decir el biomarcador porque son estudios preliminares que conozco y tal. Sí que hay un marcador que disminuye y que está asociado con eventos de ruptura del aneurisma de arte ascendente en pacientes con Marfan, ¿vale? Que su disminución está asociada. Es de la familia de la superfamilia de TGF-beta, este marcador, pero no puedo decir el nombre. Bueno, esto Vale, de récord, luego una vez que cerremos la sesión puedes continuar. vale. Bueno, pues muchas gracias Una a última los pregunta. ponentes. Espera, una Otra última pregunta, pregunta. Luis. Y la última, ya que ya estamos fuera de tiempo seguro. Para María, ¿habéis mirado en vuestras muestras la dinámica de las mitocondrias? ¿Hay más procesos de fusión, de fisión en estos ratones tratados con el S71? No, porque eso Si se viene revierten esos procesos Sí, de fisión. te entiendo, claro. Estamos ahora centrados en la tecnología Seahorse de ver, a ver, pues la función mitocondrial, medir la función mitocondrial mediante la respiración, la tasa de respiración mitocondrial, ya sabes, en lo que es el tejido, en el ratón tratado versus no tratado. Como ya he dicho, lo hemos puesto a punto y estamos en ello. Pero claro, irte ahora a medir lo que tú dices, pues necesitaríamos microscopía electrónica. Querer hacerlo, lo queremos hacer. Lo que pasa es que esas muestras hay que procesarlas de una manera especial, ya sabéis, para hacer microscopía electrónica para ver si hay fisión de mitocondrias, o, ¿sabes? Cuando a nivel del aneurisma, que seguro que hay, porque si está aumentado el DRP1 y otras proteínas implicadas en mitofagia, seguro que hay mayor fisión de mitocondrias a nivel de la pared, ¿vale? Pero claro, eso hay que hacer, hay que procesar las muestras adecuadamente para hacer microscopía electrónica, que es lo que se me ocurre a mí, que tenemos más a mano como Sí, técnica. en el tejido hay que hacerlo así. Digo, Creo que no claro, lo queda que pasa es que el tejido, otro como lo utilizamos para otras cosas, remedio. pues es que no da para más. O utilizas más animales y con el tema de la reducción, pues tampoco. En fin, sí, Porque, es lo que hay. puedes Bueno, decir. pues muchas gracias a todos por lo hiperactivos que habéis estado. Y gracias también a la audiencia, que a menos 20 han aguantado el tipo hasta este momento. Quiero comentar que hubo un problema en la difusión del enlace esta mañana a través, que no sé a cuántos centros ha afectado. Por ejemplo, aquí a San Pau no llegaba lo que enviaba Carmen de la plataforma que se usa por la sociedad. Entonces, quizás ha habido menos audiencia que en otras ocasiones, pero bueno, en cualquier caso ha estado animado la discusión. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas Hasta Hasta luego. gracias. luego.